Hola amigos del ajedrez, traemos hoy un tema, el patrón, la fuerza bruta que consiste en el ariete de Blackburne. A veces se hace posible situar las tres piezas pesadas en una columna abierta o semiabierta, creando una especie de ariete, donde las blancas presionan a través de una semiabierta columna con las dos torres y la dama situada generalmente detrás, que es donde menos peligro corre. Esto es lo que veremos en esta partida, sin entrar en detalles de aperturas u otras alternativas posibles en el medio juego. Iremos directamente a nuestro tema. E4, E5, caballo F3, caballo C6. D4, una apertura escocesa, E por D4, caballo por D4, alfil C5, alfil E3, dama F6, C3, caballo de G a E7, alfil C4, D6, enroque, alfil por D4 y C por D4. El negro ha cedido voluntariamente sus dos alfiles. Tal vez el jugador de las negras prefería más los caballos que los alfiles. Existen jugadores que precisamente prefieren tener los caballos y cederle los alfiles al contrario, con el objetivo en un futuro de cerrar la posición. Pero este cambio, aparte de ceder los dos alfiles, cede la casilla C3 al caballo, donde estará muy bien ubicado. Dama G6, amenazando el peón de E4, así como un posible alfil H3, que en definitiva no va a surtir efecto. Caballo C3, defendiendo el peón de E4. Ahora alfil H3 sería tranquilamente respondido con dama F3, atacando al alfil de H3 y defendiendo el mate de G2. Por lo tanto, enroque F4. Las blancas tienen un trío de peones muy fuerte en el centro y amenazan con gran fuerza el avance del peón a F5. Por lo tanto, las negras, dentro de su objetivo, estaba esto en su mente. Pero, ¿qué ocurre? Que después del bloqueo de la posición, también el negro estará o vivirá restringido a través de la columna C, donde aparecerá el patrón que estamos estudiando. Siguió alfil G4, completando el desarrollo, dama D2, caballo A5, alfil D3, F5, E5 y D5. Las negras han cerrado el centro del tablero pensando de esta manera y con lógica que los dos caballos son mejores que los alfiles en posición cerrada, y su idea es llevar el caballo de A a C6, a D8 y a E6, bloqueando el peón de E5, que sería la delicia de Ninsowish. Pero siguió dama F2, caballo de A a C6, torre de A a C1. Aquí lógicamente la idea es caballo de 8 a E6, torre a C1, A6 y caballo A4, con la idea de jugar caballo C5 y forzar al contrario a debilitar su estructura de peones, con lo cual el caballo de C6 se verá debilitado tras la presión de las torres. B6, impidiendo de esta forma la instalación del caballo en C5. Sin embargo, este avance evita dicho salto, pero debilita el caballo de C6, la única barrera contra las piezas mayores del blanco en el ala de dama, fundamentalmente la columna C. Siguió torre C3, dama E8, B3, dama D7. Debo señalar aquí que contra dama E8, la dama está mirando al débil caballo o al indefenso caballo de A4, por lo que el blanco jugó B3 defendiéndolo, dama D7 y torre de F a C1. Así ahora existen dos amenazas, una dama C2 presionando
fuertemente sobre el caballo de C6, que de moverse perdería entonces el peón de C7. También existe en este momento la amenaza de trasladar la dama a F1 y atacar el peón de A6. Las negras continuaron con alfil H5 para proteger el caballo de C6 por medio de alfil E8. Dama F1 presionando sobre el peón de A6 y torre A7. Las blancas prefirieron en este momento jugar tranquilamente A3, amenazando capturar el peón de A6. Sin embargo, en este momento, alfil por A6, caballo B4 y alfil E2 dejaba a las blancas con una clara ventaja y hubiera sido más simple, pero la partida no hubiera sido instructiva para nuestro propósito. Por lo tanto, A3 siguió caballo B8. El negro no desea ofrecer nuevamente el peón de A6. Ellas ahora están esperanzadas después de dama D8 para sobreproteger el peón de B6 y jugar C6. Esa es la idea, dama D8 sobreprotegiendo el peón de B6 y después jugar C6 para formar una barrera contra la torre de las blancas, quienes jugaron ahora torre de 1 a C2. Blackburne lleva sus piezas pesadas a la columna C, con sus torres delante de la dama. Dama D8 y dama C1. C6, alfil F2. Con la idea de llevar el alfil a la casilla H4, con lo cual se clava este caballo o en algunas variantes se elimina y de esa manera eliminar un protector de la casilla C6. Siguió caballo C8, alfil F1. El blanco inicia una nueva reagrupación. Él planea incrementar la presión sobre C6 por medio de la maniobra caballo B2, caballo D3 y caballo B4, forzando más debilitamiento en la estructura de peones del ala de dama de las negras, quienes ya cuentan con una posición extremadamente pasiva. Continuaron ellas con alfil F7. Ahora, como en las tres previas jugadas, el negro quiere tomar control sobre la casilla B4 por medio de A5, después de lo cual el blanco debería abandonar su maniobra de caballo y buscar otro plan. Pero claro, el negro cree en eso. Si el caballo se sitúa en B4, entonces él podría ser desalojado por medio de A5. Caballo B2, llevando a cabo su maniobra, alfil E6, caballo D3, dama E8, alfil E2 y dama E7. Aquí hubiera sido interesante el avance del peón a A5 como se había comentado anteriormente. Dama E7 permite la presión con caballo B4, alfil D7, alfil F3 y dama F7. De pronto, el negro pudo ver que gracias al ariete, el blanco tiene una fuerte continuación táctica que no permite lo planificado por medio de A5. Veamos, en caso de jugar en lugar de dama F7, el avance del peón a A5, que era la idea de las negras, seguiría entonces caballo por D5, C por D5, alfil por D5 jaque, rey H8, E6, alfil por E6, alfil por E6, dama por E6 y torre por C8, con lo cual se muestra la fuerza del ariete de las blancas con sus dos torres delante y la dama detrás. Esto sería una posición completamente perdida para las negras, quienes habían jugado después de alfil F3, dama F7. Alfil H4, caballo E7, torre E2, dama E6. Una vez más no funciona la jugada en este momento A5, que era uno de los planes de las negras, por el avance E6.
a lo que seguiría alfil por E6, caballo por C6, caballo de E por C6, torre por C6, caballo por C6, dama por C6, atacando el alfil de E6, que es defendido con torre E8. Si se defiende con alfil D7, entonces sigue dama D6 y la posición es completamente perdida ante la amenaza de alfil por D5 y no hay defensa para las negras, como tampoco lo es torre 8 debido al alfil por D5 y las negras deben abandonar. Por esa razón, tras torre E2 siguieron dama E6 bloqueando el peón, pero ahora alfil por E7, una buena jugada, eliminación de una de las defensas importantes de las negras, dama por E7, y ahora E6, liberación de la columna E para atacar a través de ella. Las negras continuaron con alfil E8. Está claro que la captura alfil por E6 llevaría igualmente a la derrota con caballo por C6, como habíamos visto en la variante anterior. Por lo tanto, alfil E8 es respondido con alfil por D5, C por D5, caballo por D5, dama D6, E7, caballo C6. El caballo de D5 no se debe capturar, puesto que dama por D5 es respondido con la captura E por F8, igual a dama, jaque, rey por F8 y tras torre C8 las piezas negras caen como fruta madura. Tras E7 y caballo C6, el blanco respondió con E por F8 igual a dama, jaque, rey por F8 y caballo E3. Una jugada que no echa a perder la partida, pero es de valor dudoso. Después de la captura con el rey, era mucho más fuerte dama E3, o de lo contrario, también caballo por B6, dama por D4 jaque y dama E3, con lo cual las negras estarían perdidas. Caballo E3 fue respondido con caballo por D4, torre D2, dama por F4, dama F1 y dama E5. Las negras responden con una jugada dudosa en una posición ya difícil. La partida continuó, dada la gran ventaja que tienen las blancas. No vamos a realizar más comentarios. Nuestro tema se ha agotado, pero como consecuencia del ariete, las blancas han logrado toda esta ventaja. El encuentro continuó con torre C a D3, torre E7, caballo C4, caballo E2 jaque, rey H1, dama F4, torre F3, dama E4, torre por F5 jaque, torre F7, torre por F7, alfil por F7, torre por E2. Y evidentemente, ante una posición tan mala, las negras abandonaron, puesto que tienen una torre menos y vendrá posteriormente el salto del caballo a E5. Espero que este tema del ariete les sea de utilidad y puedan, en posiciones donde tienen una columna semiabierta, tratar de presionar a través de la misma y obtener el éxito con el ariete de Blackburn. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.